y vamos a leer lo que vamos a estudiar el día de hoy. Posteriormente oramos, ponemos este tiempo en manos de nuestro Rey y vamos a hacer lo que Dios nos ha enviado. Dice la palabra de Dios, agarramos desde el versículo 6 para poder estudiar igual la semana pasada. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Padre, te damos gracias por esta mañana. Ayúdanos a estudiar tu palabra. Te pido que seas tú el que tome el control de esta reunión. Haz un lado toda distracción, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Padre, a hacer un lado cualquier afán que podamos tener. Danos un corazón receptivo, enseñable, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir cada día más y más para ti. Ayuda a mi garganta, Señor. Hemos tenido una semana bastante ocupada para tu gloria, para tu reino, Señor. Así que te ruego que tú nos ayudes el día de hoy. Dame don de enseñanza, de discernimiento, y que tu gloria, Señor, que tu gloria descienda y que nos hable de la única manera que hables a tu pueblo el día de hoy, que es a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dices, pastor, te faltó terminar de leer el versículo 10, faltó donde dice atrevidos y contumaces y todo. Antes de que me biblees, te voy a decir que la Biblia se hizo, los capítulos y los versículos hechos por el hombre. Entonces vas a ver secciones como que no van a coincidir. El capítulo 2, el 1, a veces si vayan enlazado con el 2. Entonces esta vez fue esta excepción. Yo lo seccioné de esta manera para poder agarrar un buen el contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Antes de continuar con la toxicidad de los falsos profetas y de los falsos maestros que estuvimos estudiando, si no viniste la semana pasada, está prontamente en YouTube. Ya hice la señal a los de medios que se pongan las pilas. Entonces va a estar en YouTube. Si ya está, perdónenme, I'm sorry. ¿Sí ya está? Mientos, perdón, bro, I'm sorry. Te invito a un tamal al rato. ¿Sí? Van a ver tamales, por cierto, en el talento. Bueno, ya, vamos a darle. Entonces, ¿qué está pasando? Se seccionó de esta manera porque vamos a hacer, la palabra es un pequeño paréntesis antes de seguir hablando de estos personajes que lamentablemente al día de hoy pues están todavía vigentes, y hace una pausa como un tema de refresco, como un tema de oasis para ti y para mí, para que tú sepas que a pesar de que las cosas están difíciles allá afuera, todavía Dios tiene el cuidado y siempre va a tener el cuidado de tus hijos, de mis hijos, de ti y de tu alma y de siempre. Jesús dijo cuando oró, a los que me diste los tengo en mis manos, Padre, y no los he soltado, y los voy a preservar hasta el día de tu regreso. Entonces, los días de Noé y de Sodoma, si le pusimos por título el día de hoy, y es esta pequeña pausa que te dije, a veces no te has levantado con esta preocupación, yo sí, de qué será el día de mañana para tus hijos, de qué será el día de mañana, las cosas cada día están peor, ¿sí? ¿Qué será de los chavos cuando ya se vayan de casa? ¿Qué serán de tus hijos cuando ya no estén? Ayer casé a una querida hermana de aquí, no te invitaron porque fue fuera de aquí, así que no los vais a reclamar cuando los veas, pero no vinieron hoy, sí. Y el papá estaba muy afligido porque pues ya se va su bebé de casa y todo, y me dice, algún día te va a pasar. Yo dije, no, bro, porque Cristo viene antes. Entonces, y ahí se paró, hubo un silencio incómodo y seguimos con la plática. Entonces, a veces no te has levantado con de que qué va a pasar con mis hijos, qué será para las siguientes generaciones. El mundo, el país está cada día peor, lleno de corrupción, lleno de inseguridad, ¿sí? Y la verdad donde deberíamos encontrar seguridad, donde deberíamos encontrar paz, donde deberíamos encontrar muchas veces pues esperanza, debería ser en estos hombres que Dios le ha dado la oportunidad de tener una congregación y hablar la palabra de Dios, y lamentablemente está lleno de lobos cada día más y más los lugares así. Y eso es lo que vimos la semana pasada, y hoy Dios va a responder a estas preguntas que debemos de recordar, que Él tiene el control de todo. Y el contexto de la semana pasada es este tema fuerte que vimos, los falsos maestros. La realidad es que hay falsos maestros vigentes al día de hoy, falsos profetas ya no. Recuerda que
Pedro dijo, hubieron falsos profetas. Significa que ya todos murieron, obviamente, y los que se quieren llamar profetas al día de hoy, pues tienes que responderme dos cosas, porque los profetas ya murieron en el antiguo pacto, y la otra, pues, onta lo que Dios te habló y lo escribieron. No, entonces no eres profeta. En fin, eso es lo que nos atenúa a nosotros el día de hoy. No es tanto este tema de los falsos profetas, porque solo va a haber un falso profeta al cual tú y yo sí vamos a tener que estar atentos, y tampoco lo vamos a apreciar de todo, y es el falso profeta que habla el libro de Apocalipsis, que ya estudiamos también verso por verso. A lo que estamos viendo aquí es los falsos maestros, lo que están ahorita, esta advertencia que Pedro, este cuidado pastoral que nos da a nosotros acerca de estos falsos maestros, los cuales están al día de hoy vigentes, usan herejías encubiertas, vimos la semana pasada, la palabra de Dios la van a diluir con humanismo, psicología, lo van a decir como que bien bonito, ¿no? Y en los escenarios con humo, luces, láser y todo este rollo para jugar con tus sentimientos, y a la hora cuando viene la predicación de la palabra, solo es Dios te ama, te va a bendecir, te quiere dar. No importa que tengas tu casa un caos, eso no importa. Dios te quiere, es bueno y nunca va a reprender tus malas acciones, y esa es una herejía, mis hermanos. Eso es blasfemar la verdad. Blasfemar significa hablar mal de la verdad, y cuando tú dices una verdad a media estás hablando mal de la verdad. Estos hombres, estos personajes, al día de hoy blasfeman la verdad y no la predican como está escrito. Estudiamos la palabra la semana pasada. La idea de estos personajes, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que los mueve estos falsos maestros? La avaricia, el evangelio de la prosperidad y todo este tipo de lugares que están al día de hoy haciendo de las suyas, hacen eso, avaricia de su corazón, hacen un mercader de las personas, buscan intenciones de hacer negocios, buscan intención de obtener algo de las personas, de sacar provecho de ellos, y el concepto de iglesia para ellos ya quedó en el pasado. Ahora la iglesia primitiva, como le llaman, ya no existe. Ahorita es la iglesia de ahora, del reino aquí y ahora. Y dices, ¿qué te pasa? La iglesia primitiva sigue vigente. Jesús dijo cuando se fue, y así como se fue, dijeron los ángeles, va a regresar. Entonces, ¿Jesús ha regresado? No. Entonces la iglesia sigue vigente, así como está en el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro más antiguo. Si quieres ver la iglesia más antigua, vete al libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí está la iglesia más antigua, y ahí está el diseño de Dios como iglesia y para que seamos como iglesia. Ahora, estos que hacen, blasfeman el camino de la verdad, quieren hacer empresas, ya no se llaman pastores, ya se llaman coordinadores o se llaman gerentes, hazme el favor. No enseñan sanas palabras de Jesús, como le dijo a Timoteo, Pablo, sino que han blasfemado el camino de la verdad. Estos personajes, vimos también la semana pasada, no son necesariamente ignorantes, conocen la palabra, ¿sí? Lo que los hace aún más responsables de juicio, dice Pedro, y la siguiente semana vamos a terminar con falsos profetas segunda parte. Hoy hicimos este paréntesis, hoy veremos esto. Pedro hace este paréntesis para como que ya dejarlos un rato, ¿no? Decimos, falsos maestros, no hemos terminado contigo, relájate, vamos a hablar de otro tema, dice Pedro, pero al final voy a terminar contigo y tengo muchas cosas que decirte, les dice el Señor. Este paréntesis es interesante porque te dije que este mundo caído, con falsas enseñanzas, con todo lo que está sucediendo, a veces pensamos que Dios va a dejarnos solos, y no es así. Dios está con nosotros. Jesús dijo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. Dios ha tenido, mis hermanos, mucho pueblo a lo largo de la existencia, a lo largo de la iglesia. Él los ha defendido, los ha guardado. Y en este mundo, como te dije, cada vez más lleno de tinieblas, es cómo le vamos a hacer. Bueno, hermanos, como lo ha hecho la iglesia por más de 2000 años, con el poder de su Espíritu, ¿sí? Con la palabra de Dios. ¿Qué les espera a las siguientes generaciones? Confiar en Dios, en la palabra de Dios. Y vamos a ver dos ejemplos de dos personas que vivieron en lugares muy complicados y muy difíciles. Vamos a hablar del ejemplo de Noé, vamos a profundizar un poco más en él, pero también del justo Lot, que dice, el famoso sobrino incómodo de Abraham. Entonces, vamos a estudiar la palabra. Dice el verso 5, y si no perdonó, agarrando el contexto de la semana pasada, y si no perdonó al mundo antiguo, sino guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La semana pasada recordamos esto a Noé, que vivió en una época difícil, donde la maldad era mucha, donde la tierra, el designio de sus corazones era continuo para hacer el mal. Es increíble, continuo para hacer el mal. O sea, las personas se despertaban y decían, hoy quiero hacer maldad. Y voy a meditar en cómo voy a hacer una maldad el día de hoy. Al día de hoy así estamos. Y Génesis 6:6 te van a proyectar qué es lo que decide Dios cuando ve eso en la humanidad en este tiempo. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra.
y sintió tristeza en su corazón. ¿Sí? Dios sintió tristeza en esta época de ver cómo era la gente continua a hacer el mal. ¿Y qué es lo que hizo? Mandó agua. Acabó con la humanidad, luego viene el arco iris, ese pacto maravilloso que Dios hace para que ya no haya destrucción por agua. Lo que sigue es esto: el mundo va a seguir de mal en peor, pero ahora Dios ya no va a usar agua para destruir el mundo, Dios va a usar fuego. Y eso en el Apocalipsis también ya lo estudiamos. ¿Qué pasa en esta situación, en esta época del Antiguo Testamento? Dios decide terminar la existencia de la humanidad, pero tuvo gracia con un hombre. Un hombre, imagínate, entre todo el mundo, uno solo. Por uno solo Dios no destruyó la tierra. ¿Sí? Por uno solo no la destruyó en su totalidad. ¿Por qué te digo que no la destruyó? Porque quedó vivo Noé y los animales. Si él hubiera decidido, se acaba el mundo, vámonos, ni uno más, voy a hacer otra especie, porque la verdad, estos que yo hice a mi imagen y semejanza, el único que le soplé aliento de vida es el único que me desprecia, es el único que no me recibe. Sí. A veces pensamos que Dios usa los mismos números que nosotros y decimos, si hay mucha gente, ahí están los tacos buenos, donde hay un buen de gente, ¿sí? Y vamos y nos programamos, sí, hay muchos autos, vamos a esa taquería, bro. Bueno, y sí, esos son nuestros números, pero los números de Dios no son los mismos. Su misericordia y su gracia no dependen de los números, familia, o la cantidad de personas. Bastó un solo hombre para que la raza humana no pereciera en el diluvio universal. Bastó un solo hombre, Dios hecho carne, para que tus pecados pasados, presentes y futuros fueran perdonados en una cruz, y su nombre es Jesucristo. Amén. Un solo hombre, el justo por los injustos. El diluvio terminó con los impíos, y aunque 120 años Noé estuvo pregonando esto, arrepiéntanse, 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 y hasta el día llegó, ¿y qué sucedió? Se acabó. Vino el diluvio, se cerró la puerta, es una representación de Cristo, la puerta, el arca. Va a llegar un momento donde se acabaron las oportunidades, se acabaron el tiempo, ¿sí? Y tenemos un Dios de esto, de oportunidades, de grande misericordia. Y estoy seguro que Dios tiene grande misericordia y sigue dándote oportunidades, porque el día de hoy estás aquí, porque el día de hoy nos vas a escuchar en YouTube, porque el día de hoy alguien ya te habló o respondiste si estás aquí y entregaste tu vida a Jesús. Y si no hubiera sido un Dios de oportunidades, te hubiera acabado cuando estabas mal. A veces pensamos, Dios me llamó cuando ya dejé esto, Dios me llamó cuando estaba yo en el top 10 de mi santidad, cuando ya estaba yo bien. Y no es así, porque aún siendo injusto, Cristo murió por ti y por mí. Aún estando en lo peor de tus delitos y de tus pecados, Jesús murió por ti y por mí. Lo que significa que no es de quien quiera o de quien pueda, es de quien Dios tiene misericordia. Es de ti y de mí, es de su misericordia. Eso se le llama gracia. Y los que están estudiando el discipulado de la gracia, todo lo cambia, dice, amén, pastor, amén. Es eso, es gracia. Sin embargo, mis hermanos, hay personas que aún 120 años no les fue suficiente. Recuerda que la gente vivía más en ese tiempo. Y esos 120 años no les fue suficiente. Y el día de hoy, muchos al día de hoy así están. No van a tener 120 años, bro. Si acaso, si eres muy fitness, te tiro unos 90 años, no más de vida, ¿sí? A cómo están las cosas. Hay muchos que lamentablemente no van a alcanzar, no se fueron bien, no se reconciliaron con Dios por medio de Jesús. Y al día de hoy están no en un lugar privilegiado, están en un lugar de tormento. La idea de buen Pedro es esto: si tú has respondido a su amor es porque Él te guardó, porque hallaste gracia ante sus ojos y estás aquí y respondes con amor ante Él. Dios tiene, mis hermanos, y tendrá siempre el mejor cuidado para sus hijos. Tiene el mejor cuidado para ti, para mí. Lo ha tenido, ¿sí? A veces pensamos, queremos controlar, somos controladores. Y decimos, yo tengo que estar ahí porque si no, no pueden controlar. A ver, Dios tiene mejor control de todo. Tienes que soltarlo. Te vas a enfermar. Tienes que soltarlo, ¿sí? Ahora imagínate a la esposa de Noé. Quiero que nos vayamos a la época de Noé. Imagínate, está, no sé, la esposa de Noé haciéndole un pollo asado a Noé, en lo que Noé está trabajando, y sus hijos ahí, y sus vecinos. Recuerda que no había ni un corazón bueno en la tierra, dice la Escritura. Todos eran de busca en contra del mal. ¿Tenía vecinos que eran creyentes? No. Los únicos creyentes eran ellos. Por eso Dios tuvo gracia de ellos. Ahora imagínate a la esposa de Noé cuidando a sus hijos en medio del mundo. No, ven acá, todos en casa y teniendo el control de todo, de la casa, de los del esposo, de todos. La esposa de Noé no tenía amigas tampoco creyentes. Sí. Claro que no. ¿Quién estuvo al cuidado de ellos cuando se elevaron las aguas? ¿Quién estuvo? Dios.
Entonces, ¿dónde están tus buenas ideas? Dios no protegió a Noé aislándolos. No le dijo, y te vas a subir al Tíbet, ¿no? Y ahí vas a encapucharte, vas a ser un monje y vas a ser un arca y no te acerques a nadie. No. Dios no protegió a Noé aislándolo del mundo, sino permitiéndoles permanecer puros en medio de la corrupción de este mundo. Entonces tu deber y mi deber, permanecer puros en medio de esto, no salirte de este mundo. Sí, porque si no, ¿de qué se trata? Y dices, es que está difícil. Ok, hay alguien que oró por ti y oró por nosotros. Y esta oración a mí me da mucha paz cuando yo quiero tener el control y estar controlando todo. ¿Sí? Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, dice Jesús, sino que los guardes, ¿qué dice ya? Del mal. ¿Confías que Dios te guarda del mal? ¿Confías que Dios guarda a tus hijos del mal? Entonces suéltalos ya, por favor. Suelta esto, descansa. Pedro está en este paréntesis de seguridad, dándonos esta esperanza, diciéndonos que en Jesús, en su palabra, estamos seguros y que Dios le va a dar a su tiempo su merecido a estos falsos maestros. Que tampoco se me vayan aquí muy suavezones estos falsos maestros. Tarde que temprano Dios va a hacer que sus mismas herejías los alcancen y que terminen mal si no se arrepienten. Y si no se arrepienten y mueren así, su destino es el infierno, mis hermanos. Y muchos pastores van a estar así, lamento informarlo. ¿Sí? Versos 6 al 8, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo a los hechos inicuos de ellos. Dice, y si condenó, y aquí Pedro toca otro tema, ¿sí? Sodoma y Gomorra y Lot. Dice, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Te sabes la historia de Sodoma y Gomorra. De hecho, es un nombre muy común. Ahora, entre el círculo cristiano, ¿no? Cancún es Sodoma y Playa del Carmen es Gomorra, ¿no? Dicen, ¿no? ¿Sí? Y acá vemos la historia del buen Lot. Y sale en la escritura, y cuando yo veo a Lot en el Génesis, dice, ¿por qué lo tocaste como justo? ¿No te diste cuenta lo que hizo al final de sus vidas con sus hijas? Pero bueno, acá estamos viendo la historia del buen Lot, y la intención de Pedro no es que seas como Lot, es que veas el Dios de gracia y de misericordia y de protección que estuvo con Lot. Pero no fue por Lot, sino fue por su tío. ¿Quién era tío de Lot? Abraham. Lot era el sobrino incómodo de la familia. Ese sobrino que dices, neta, ¿qué haces aquí? O sea, ¿por qué? Te voy a explicar. Abraham le pidió, cuando Dios le pide a Abraham, deja tu parentela. Sal con tu familia de Ur de los Caldeos y sígueme. Y Abraham abrió la bocota. ¿Qué onda, tía? ¿Dejas ir sí, hermana, carnala, le dice, ¿quieres dejas ir al sobrino? Y así como que Dios le dice, oye, no. Aún así Abraham desobedeció y pagó su desobediencia, mis hermanos. Porque Lot no fue de bendición para su vida, fue esa piedrita en el zapato, fue una carga que no tenía por qué cargar. Y eso pasa muchas veces cuando no nos enfocamos en nuestro núcleo familiar que Dios te ha dado principalmente. Hombres, es tu esposa, tus hijos, y lo demás puede esperar. ¿Sí? Tenemos que enfocarnos en esto. Aquí está este problema para la vida de Abraham más que una bendición. Fue un problema, porque desobedeció, dijo, deja tu familia y tu parentela. Pero Abraham tenía, pues esto, ¿no? Oye, ya mero se quería traer hasta la suegra, ¿no? O sea, y todo. Pero esto resultó ser un problema para este Abraham. En lugar de una bendición, lo metió en muchos problemas. Recordamos que Dios le había dado esta instrucción y esta consecuencia sucedió. Cuando Abraham visita Egipto, Lot probó el mundo ahí. Dice la escritura que él se cautivó por lo que vio en Egipto. Abraham también no tenía nada que hacer en Egipto, pero bueno, fue otra de las metidas de pata de este hombre. Y llegó a Egipto, ya te sabes la historia, y Lot comenzó a prosperar económicamente ahí. Y básicamente empezó a decirle a su tío, como que está más chido acá. Y su tío, no, tú vas a ir conmigo porque a mí Dios me habló. No, gracias por todo, que tu Dios te bendiga, yo me quedo en Egipto. Yo me quedo con este tema de la lana. Y ahí empezó. Ahora imagínate el privilegio de Lot de andar con un tío que hablaba directamente con Dios. Imagínate nomás, brother, mi tío platica con Dios y le contesta, brother. ¿En serio? ¿Y qué haces aquí? Es que acá está la feria. Sí. Acá hay mujeres, está mejor. Pero, bro, ¿qué onda?
Qué privilegio de Lot, mis hermanos, andar con Abraham. Pero ¿sabes qué lo cegó? La avaricia. Y la avaricia te ciega muchas veces para escuchar y para seguir a las personas que siguen a Dios. ¿Por qué está este texto acá entre falsos maestros? Ya te estás dando una idea. ¿Por qué Pedro lo está metiendo aquí en medio? La avaricia lo cegó, dejó irse solo y así decidió poner su campamento. Había mucha tierra, pero ¿sabes dónde puso su campamento Lot? En Sodoma. Así es. Y Abraham le dice, neta, aquí te vas a quedar. Sí, aquí hay ríos, aquí voy a ser próspero. Dice la Escritura, y en casa lo repasas, Génesis 13 y Génesis capítulo 14, que incluso Dios inició una guerra local, como que intentó mover el barco para ver si así Lot agarraba la onda y se movía de ahí, pero Lot no se movió, ya su corazón estaba aferrado a las cosas del mundo. Y eso es muy difícil cuando alguien ya está totalmente enraizado en las cosas del mundo. Dios va a mandarle diversas cosas para que vayan soltándose de eso. Pero si esta persona se endurece y se aleja más de Dios, esa raíz va a prosperar y cada día va a estar más y más sumergido en el mundo. Su corazón estaba ya en Sodoma, ya no estaba en el Señor. Y es interesante la vida de Lot porque podemos decir incluso, vamos a condenarlo, ¿no? Este sobrino que tenía que ser ahí y si le gusta estar ahí, pues que se muera ya en Sodoma, ¿no? Pero Dios no es así. Dios no es así como tú y como yo, que da ese tipo de castigos y que da ese tipo, sí, Él permite tus consecuencias y sí disciplina, pero aquí yo estoy viendo la majestad y la gracia y la misericordia de Dios aún en medio de esto. ¿Y sabes por qué Dios tuvo misericordia de Lot? Porque alguien estaba orando por su sobrino. ¿Sí sabes quién era? Su tío, Abraham. ¿Recuerdas este tema cuando Dios le dice, voy a destruir, ya no puedo más con Sodoma y Gomorra, Abraham? Goodbye, se acabó. ¿Y qué le dice? Tú tienes una conversación con Dios. Y si hubiera un justo, pues no lo destruyo. Y si hubiera, y es una conversación que tiene con Dios. ¿Sí? Y al final, Dios tiene misericordia y le dice, vamos a sacar a Lot de ahí. Esta es la óptica de Dios, la óptica Kairos, ¿no? El tiempo Kairos de Dios. Él ve la obra terminada. Y cuidado con nosotros ponernos en un papel de decir, ya se acabó, aquí quedó, ahí murió. Porque Dios da muchas sorpresas, mis hermanos. Y en la eternidad, en el cielo, nos vamos a topar con muchísimas sorpresas. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Él ve la obra siendo terminada. Y eso es lo que hace para las personas al final de sus días. A veces tú y yo nos queremos poner en nuestro papel de juzgar y decir, no, pero Dios ve su gracia y por algo y tú y yo estamos aquí el día de hoy. Génesis 19 nos habla de que Lot tenía al menos 4 hijas. Y acá Dios había ordenado destruir Sodoma en el capítulo 18. ¿Ves? Pues está Abraham intercediendo por Lot. Y Abraham ya había intentado sacarlo muchas veces, pero el corazón de Lot nuevamente estaba arraigado, de esas personas que le dices, ya deja eso. Y ahí están otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El corazón de Lot estaba tan arraigado a Sodoma que la única manera de poder quitarlo o retirarlo de ahí era quemando Sodoma, era acabando con eso. Y ahí hay comentaristas que piensan incluso que Lot pudo haber tenido como esperanzas de que Sodoma pudiera cambiar. Vemos que Lot, aún en medio de esto y que tenía incluso todavía actitudes de Sodoma, lo podemos ver al final cuando tiene este tema con sus hijas, horrendo por cierto, todavía tenía estas perversiones en su corazón que él había adoptado de ese lugar. Por eso es importante, mis hermanos, dónde están los círculos, o qué es lo que ves, o qué es lo que escuchas, o con quien te estás moviendo. Todo ese tipo de influencia cae en tu corazón. Somos diseñados para ser esponjas y tenemos la gran capacidad como seres humanos de agarrar lo malo siempre, ¿sí? Parece que dice, retén lo malo y aparta lo bueno, ¿no? Tenemos esa gran capacidad, horrible por cierto. Cuida tus círculos, cuida con quién estás, vigila qué estás viendo, con quién estás, ¿sí? Ahora Lot tenía su familia ahí, su alma estaba ahí, ya tenía todo, su esposa, sus hijas. Sin embargo, aún así, pues Lot confió en Dios cuando llegaron estas personas. ¿Qué sucede? Cuando la destrucción llegó a Sodoma, recuerda que 2 ángeles vinieron.
y fueron a avisarle. Y el pueblo era tan pervertido y tan depravado que vieron entrar a estos ángeles a la casa de Lot. Los vieron entrar y dijeron, pues no se ven mal estos chavos, ¿no? Y estoy hablando de hombres, mujeres, todo. El pueblo estaba totalmente corrompido. Entonces, cuando la instrucción llegó de que se tenía que destruir, dicen las personas, dice la Escritura, que dicen, pasa, ¿sí? Y la puerta ya estaba cerrada cuando intentaron hacer esto en contra de los ángeles. Y Lot dice, te doy a mis hijas, les doy a mis hijas, por favor, pero dejen estos ángeles ir. Lot ya sabía que estas personas tenían algo especial, ¿sí? La instrucción, ¿cuál era de parte de Dios? Deja todo. Dice la Escritura que un ángel extendió su mano y cerró la puerta y dejó a todos atrás, y en ese momento los dejó ciegos. A toda esa turba que quería algo más allá con estos dos ángeles. ¿Hasta dónde llega la perversión humana? ¿Hasta dónde llega tu perversión sin Cristo? Tú no te imaginas. Y te vas a llevar muchas sorpresas. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Gracias a Dios que está en nuestros corazones y que tenemos ese freno donde nos dice, hey, hasta ahí. Sodoma y Gomorra no tenía eso, mis hermanos. Ahora cierran la puerta, los ángeles dejan ciego y comienza la destrucción. Y la instrucción para Lot, ¿cuál era? Deja todo. Y Lot, vámonos, deja todo. Oye, pero los gatos, déjalos, vámonos. Oye, pero los perros, déjalos, vamos. Y su esposa, el frijol con puerco. ¿Sí? Eso yo lo añadí. No voy a decir que soy falso maestro. Soy de Mérida. Soy de Mérida. Yo me imagino esto, corriendo, está la destrucción en llamas, dice la Escritura que la esposa de Lot volteó a ver y se convirtió en estatua de sal. Sí. La historia ya te la sabes, pero libró a Lot, ¿sí? Abrumado, dice el texto, regrésate al texto, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dios libró a Lot. ¿Por qué? Lot era bueno. Si te vas al final de sus días y lo que pasó tiempo después con sus dos hijas, no estuvo tan bueno el asunto. Pero ¿sabes por qué libró Dios a Lot? Por las oraciones de Abraham. Sí, no fue rescatado por ningún mérito de Lot. No fue llamado justo por algo que él hubiera hecho. Fue las oraciones de su tío las que lo salvó. Dice que afligía cada día su alma justa. Imagínate el tiempo que pasaba con su tío, el cual caminaba con Dios. Y ahora estaba en un lugar donde estaba, pero Dios no estaba ahí. Dios estaba ahí, pero no reinaba ahí. Dice, y viendo y oyendo los que los perversos de Sodoma y Gomorra querían hacer tal vez con su familia, estaba Lot ya un momento asustado, ya preocupado. ¿Qué está sucediendo allá afuera? ¿Qué puede suceder? De antes, me acuerdo yo cuando era pequeño, podías ir a la tienda a comprar. Me mandaban a comprar las tortillas. ¿Cómo me enojaba? Y cuando llegaba en el camino me comía yo 5 tortillas, se enojaba mi abuela. ¿Para qué me mandas? Sabes que como tortillas, goodbye, ¿no? Entonces, al día de hoy, ¿puedes hacer eso con tus hijos? ¿Ves que cada día está feo el asunto? ¿Ves que cada día está peor esto? Lot fue rescatado por gracia y misericordia de Dios, no porque él era bueno. Viendo y oyendo, dice que él estaba viendo y oyendo lo que los perversos de Sodoma y Gomorra estaban haciendo. Y Dios en control. Y Dios cuidando y guardando. ¿Todavía piensas que tienes el control estando tú ahí? ¿Todavía piensas eso? Es increíble cómo el poder de la oración de Abraham, estando en otro estado, ni siquiera estaba en Sodoma, tuvo el poder para que tuvieran influencia y Dios rescatara a Lot. Familia, la enseñanza aquí es que la oración del justo puede mucho. ¿Amén? Puede mucho. Tal vez en el trabajo donde estás al día de hoy. Yo no sé dónde trabajas, a menos donde yo trabajo en el seguro, no se glorifica a Dios en todos lados. De hecho, casi no. Las actitudes de las personas con las que tú trabajas o donde tú estás, todo lo que escuchas, todo lo que ves, fácilmente pueden manchar tu corazón. Fácilmente. La respuesta no es el aislamiento. No es el aislamiento. Tenemos que ir a chambear. La respuesta, mis hermanos, es con quién estás yendo a trabajar. Si Rodrigo va a trabajar con Rodrigo mismo, se acabó el día, un día horrible. Pero si Rodrigo va lleno del Espíritu Santo a trabajar y va con Dios, las cosas son diferentes. ¿Sí? La respuesta no es el aislamiento, mis hermanos.
es con quién estamos yendo. En Noé y Lot, ¿qué aprendimos hoy? Que aunque estés en un mundo extremadamente corrupto, en un país extremadamente corrupto, hay corrupción, ¿sí? La respuesta no es yo tengo el control, no es yo estoy ahí, todo va a estar bien. En ambos casos, el que tuvo el control, y Dios nos muestra el día de hoy, ¿quién es? Es Dios. Él resguardó a Lot, Él lo tuvo en sus manos. Está fallando esto, bro. En ambos casos el control Dios lo tuvo, Él resguardó a Lot. ¿Y quién fue el que lo salvaguardó? Pues Dios mismo. Ahora, ¿dónde está tu confianza el día de hoy? Te pregunto, ¿dónde está tu ancla el día de hoy? ¿A quién acudes el día de hoy? Sí. Pedro nos está diciendo que aunque los falsos maestros y todo lo falso que está en el mundo cada día está en apogeo, nuestra seguridad, mis hermanos, es y siempre será Cristo. ¿Amén? Es Cristo, siempre. Ahora, Pedro, como vuelvo a repetir, no está señalando como un ejemplo de vida a Lot. Y seamos todos como Lot, ¿no? No. Está diciendo que es un ejemplo de alguien que fue rescatado de la condenación y todo lo que estaba pasando ahí. Alguien que fue rescatado de la contaminación, de la condenación. Un ejemplo de poder, de majestad de este gran Dios que estuvo en control aún en un lugar terrible y difícil. Ese gran Dios al cual tú y yo le servimos el día de hoy. Y la advertencia del versículo 5 de no perdonó. Fíjate que dice el versículo 5, no perdonó y sí condenó. Dice también en el versículo 6, es la misma que hoy nos está recordando que en días como hoy, así como estaban en los días de Noé, también estamos como en los días de Lot, si le quieres llamar. Al final Dios va a ejecutar su juicio y Dios tiene el control tanto de malos como de buenos. Y a cada uno le tiene preparado algo. Los falsos maestros, mis hermanos, tienen como superfans a falsos creyentes. Sí, falsos creyentes. Porque un falso creyente, ¿cuál es? Aquel que le gusta sentarse, como dice la palabra, a escuchar y que le rasquen los oídos. Mayormente tienen una doble vida. No te metes con mi pecado, no te metes con mi vida, por favor. Yo apoquino y vámonos. El falso maestro nunca va a estar preocupado por los frutos de la iglesia. Ellos le llaman frutos a gente. Ellos le llaman fruto a dinero. Ellos le llaman fruto a construcciones grandes. Para ellos eso es fruto. Tus frutos perezcan contigo. Porque frutos que Dios está buscando, como dice Jesús, mi Padre es el labrador y Él va a la vid a buscar esos frutos. Los frutos que Dios está interesado es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todo eso son los frutos. Los falsos maestros no les interesa eso. A los falsos maestros les interesa el dinero. Les interesa expandir su reino, ¿sí? No que la gente camine en santidad. Por eso cuando hay pecado, por eso cuando hay algo, no se meten en problemas. No, yo ahí no me meto. ¿Por qué, bro? No, pues porque no. Se van a incomodar y se van a ir. Es eso, falsos maestros. Sí. Lamentablemente en esos lugares ya están como en los días de Noé. Ya están como en los días de Sodoma y Gomorra. Ya no hay una diferenciación, ya no vuelvo a repetir esa palabra, ¿sí?, entre el mundo y la iglesia. Ya la iglesia parece una discoteca. Ya la iglesia parece el mundo, ¿sí? Hasta se llaman así, mundo, ¿sí? Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Ya no hay diferenciación entre el mundo y la iglesia. Los cristianos se mimetizan con el mundo al grado que el mundo dice, oye, ¿tú eres cristiano? Te dicen, sí, está bien, sí. En lugar de decir, tú tienes algo diferente, bro. Yo veo algo diferente en tu vida. Sí, soy cristiano. Yo quiero de eso. ¿Ves? Hay una gran diferencia, ¿sí? Hay una gran diferencia. Las enseñanzas, mis hermanos, ya no son de pecado, ya no son de arrepentimiento. Es motivación, hacer dinero. ¿Cómo hacer crecer tu iglesia en un mes? El otro día me llegó un correo de eso. ¿Quieres hacer crecer tu iglesia en un mes? No. Quiero que Cristo haga su obra en el corazón de mis hermanos. No estamos interesados en número ni dinero. Estamos interesados en que Dios trabaje en tu corazón y seas moldeado todos los días a la imagen y semejanza del varón perfecto que es Cristo Jesús, cueste lo que cueste. Amén. Y eso únicamente se hace predicando la palabra de Dios, tal cual está escrita, sin quitarle, sin ponerle. Ahí te va, bro.
Te lo dije al principio, viene de adultos esta palabra hoy. ¿Sí? ¿Cuál es el pecado que está abundando más y más? Como Sodoma y Gomorra, el pecado sexual, la depravación, atacar a la familia, destruir a la familia. Estamos como en los tiempos de Lot. ¿Y qué estamos haciendo? Vamos a un lugar donde pensamos que puede haber seguridad espiritual y lo único que encuentras son payasadas de hombres payasos que únicamente están hablando de dinero y de prosperidad y no de lo que Dios quiere hacer en el corazón de las personas. Y no de santidad, no de pecado, no de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque eso ya no vende. Eso no nos gusta. Han rebajado el evangelio al mundo. Y eso, mis hermanos, no es lo que Dios nos mandó a hacer. Sí. El tema es que el engaño consiste en que ellos ignoran voluntariamente que Dios cada vez está más cerca de su regreso. Y no predican el regreso de Cristo, no les conviene, porque mi reino lo estoy haciendo aquí y ahora. Mi reino es aquí y ahora. Ese es el engaño que ellos, y en los días de Lot y en los días de Noé, ¿qué es lo que no creía la gente? ¿Te acuerdas qué es lo que no creía la gente? Dios no va, ¿qué? ¿Van a destruir el mundo? Sí. ¿Va a llover? Está lloviendo ahorita. No va a llover. No, sí. Y un diluvio, para empezar, no había llovido de tal manera en ese tiempo. Entonces la gente no conocía que era caer agua de arriba hacia abajo. Al día de hoy, ¿tú has visto llover fuego? No. Tampoco lo vas a ver, porque la iglesia se va antes que venga la gran tribulación, pero va a llover fuego, hermanos. Te lo tengo que decir, lo tenemos que hablar. Ahora, dato curioso, así como Dios no destruyó Sodoma y Gomorra hasta sacar a los suyos de ahí, de igual manera la iglesia no va a vivir nada de la gran tribulación, ya que se las llevará antes al cielo. Amén. Vivir tu vida ahora, el reino aquí y ahora, en este lugar. Vivir para extender mi reino, el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Tu reino o el reino de Dios? El reino de Dios, pero es su reino, sí. Porque lo que ellos hacen para Dios es material. Y te digo algo, Dios no quiere que sus siervos ni que sus ministros hagan cosas materiales para la gente. Y sí, lo material va implícito. Si no, le damos gracias a Dios por este local que alcanzamos a rentar. Por gracia de Dios, estamos a gusto, bien aquí. Pero Dios está interesado en que tu corazón sea cada día conquistado más y más por su palabra. Los ministros no estamos para expandir un reino monetario ni un reino material. Estamos para expandir un reino espiritual, que es la iglesia. Es que la gente escuche que Jesucristo es el Señor. Y es aquí, es en la cárcel, es en muchos lugares donde nadie te ve, donde tú vas a hablar y expandir el reino de Dios. El reino de Dios no es Calvary Chapel. El reino de Dios es la iglesia de Jesucristo y está extendida a lo largo de la tierra. Es una entidad espiritual por la cual el Hijo de Dios murió y derramó su sangre. No es un lugar, no es un local. El reino de Dios son personas, y estas personas dicen que el reino de Dios es material. No tienen idea de lo que es el reino de Dios. Eso sí, hablan muchísimo, el reino de Dios aquí y ahora. ¿Sabes de lo que estás hablando? Sí, mira, el reino de Dios. No tienes idea. No tienes idea. No son estructuras el reino de Dios. El reino de Dios son personas, y son personas que han sido salvadas por la sangre del Cordero. Amén. Ese es el reino de Dios. Y vámonos al final. Ya me enojaron los falsos maestros, no quería hablar de ellos hoy. Verso 9 y 10. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian ¿qué dice? El señorío. Y el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. ¿Recuerdas cuando sus discípulos se acercan a Jesús? No le dijeron: Señor, ¿cómo hacemos para expandir el reino? Señor, enséñanos a hacer un bosquejo. ¿Nos puedes ayudar con el método inductivo, Señor? ¿No? ¿Qué les dijo? Señor, enséñanos a orar. Y cuando Jesús les empieza a enseñar a orar por medio del Padre Nuestro, le dice: no nos dejes caer en tentación. Y es esto, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Y alguien que es piadoso es alguien que agrada a Dios. Por tanto, si tú estás luchando con una tentación solo, la tentación va a ser contigo lo que sea. Pero si tú vas con el Señor
frente a esto, el Señor va a librarte de esto. ¿Lo crees? Amén. No nos dejes caer en tentación, y Dios responde esta oración todos los días a medida que vayas a Él. Porque a veces la tentación se ve muy atractiva. La tentación no va a llegar como algo feo. No. El pecado es algo que se ve muy bonito. Piensas que te va a pagar bien, es algo rápido, express, no pasa nada. Nadie se va a dar cuenta. Dice, ¿no? Y cuando te das cuenta, ya estás embarrado de todo eso. Hermanos, no existe tentación que no se resuelva de este lado, porque mi Señor cargó con todo eso clavado en una cruz. El problema es que nosotros no vamos. El problema es que no hay tentaciones que no se resuelvan de este lado. Lo único que existe son hombres que no han resuelto su principal problema con Dios, y no es la tentación. El principal problema de la humanidad es que no se ha reconciliado con Dios. Por tanto, no son salvos. Los hombres y mujeres que han sido reconciliados por Dios pueden fallar, pero ellos aprenden de eso y no van a caer en una tentación fácilmente, porque tienen al Espíritu Santo aquí y están constantemente yendo a ser llenados de Él. Tal vez tú no conoces a Jesús y hoy puedes entregar tu vida si nos ves en internet. Y aquí también, ¿cómo es? Solo es por fe en Jesús, el Hijo de Dios. Lo que hizo en la cruz por ti es más que suficiente para reconciliarte con Él y así ser su hijo. Y Dios tiene dos caminos, familia, para aquellos que entregaron su vida a su señorío, como dice acá. Su señorío es de este lado contigo y va a ser tu Señor por los siglos de los siglos. Dice, Dios retarda su juicio y muchos lo usan como pretexto. Incluso círculos pseudo cristianos lo usan como chiste. Vamos a reírnos, ¿no? Y la gente se ríe de esto. Obviamente los falsos maestros no viven su realidad espiritual. Se engañan, viven engañados porque ellos mismos se engañan porque conocen la Biblia. Pero el problema no es eso, el problema es que engañan a otros. Y dice el texto, y mayormente aquellos que, y finalmente Pedro deja un recuerdo que nos va a enganchar con el capítulo 2 a partir del versículo 11, donde vamos a ver la siguiente semana. Estos a los que se refiere mayormente que, ¿a quién crees que se está refiriendo? De los que no íbamos a hablar supuestamente hoy, pero ya hablamos de ellos, de los falsos maestros. Por contexto sabemos que está hablando de estos falsos maestros, de los apóstatas. El libro de Hebreos, que ya estudiamos verso a verso también, nos ha hablado de los apóstatas, de la apostasía en los últimos días. Aquellos que ya gustaron, que ya probaron esto del Señor, pero están en un estado de apostasía y lo han dejado. Y nos recuerda que estos personajes y sus seguidores igual tienen esta característica. Además de tener ya un lugar reservado de castigo, ellos de este lado de la eternidad van a continuar con esto. Que Dios tenga misericordia y tenemos que estar orando por ellos. Pero primero oramos por nosotros mismos también. Estas personas tienen esta característica y con esto terminamos ya. Siguen la carne. Menos mal fueran unos ribeye que siguieran, ¿sí? Estaría increíble, unos Texas, una cosa así, ¿no? Ellos siguen la carne, ¿sí? Y la carne que se refiere en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Todos aquellos que siguen estas cosas al final de sus días no saben cuándo va a ser el día que el árbitro va a silbar. No lo saben, no saben cuándo va a terminar todo. No saben la hora. Y eso es lo que los tiene engañados. Porque ven que todo está yendo bien y de repente viene el diluvio. Porque ven que todo está yendo bien y de repente viene lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Estas personas tienen sus ojos en la tierra y piensan que porque aquí están las cosas y les está yendo bien, aquí va a terminar todo, pero no es así. No saben cuándo va a ser el día y la hora. Cuando van a abrir sus ojos, porque previamente los cerraron, pero no se van a acordar de cómo los cerraron, sino se van a dar cuenta que van a abrir sus ojos y van a estar, como dice la Escritura, en un lugar de tormento. En un lugar de tormento. Estas personas siguen las obras de la carne y andan en concupiscencias, en sus deseos corrompidos.
Y el ser humano, mis hermanos, tiene una alta capacidad de destrucción que no te imaginas. ¿Quieres que un hombre sea perverso como no te imaginas? Quítale el freno, quítale el Espíritu Santo. Sí. Por eso cuando la iglesia se vaya y el Espíritu Santo sea retirado de aquí de la tierra, las cosas van a estar muy difíciles. Gracias a Dios, gracias a Cristo que nos dio un corazón nuevo, un corazón receptivo a su voz. Y a medida que el creyente va muriendo y negándose al mismo, Dios va haciendo una obra en ti y en mí. Dios perfecciona cada día más y más la obra, pero continuar una vida así, con los deseos de la carne y andando en sus deseos y en su inmundicia, mis hermanos, la Biblia, Pedro, Dios lo llama el día de hoy, despreciar el señorío de Cristo. ¿Sabías que cuando tú decides andar en la carne en el día, hoy no quiero nada con el Señor, estás despreciando su señorío? Porque cuando Jesús es tu Señor, ¿quién es el que manda? Él. Si tú le dices, tú eres mi Señor, quiero que hoy en la mañana seas tú el Señor de mi vida. Pongo en tus manos todo, Señor. Y es que no salió esto, me lleva, ¿por qué? ¿No? Pues dijiste que yo soy tu Señor y no va a salir esto. ¿Estás de acuerdo o no? Pues está bien. Mis hermanos, estos personajes viven su propio señorío. Y si tienen una característica, es que no les gusta rendir cuentas a nadie. Van solos. Mucho menos son receptivos a una autoridad que tengan enfrente. Principalmente la máxima autoridad, Cristo Jesús. Sí. Desprecian el señorío. Y terminamos con estos puntos para irnos a casa bien calientitos. Y lo vamos a dejar hasta acá para así en la siguiente semana rematar ya a los falsos maestros y ya salir de esto y empezar ya con el final de la carta de Pedro. Hoy nos queremos enfocar en estos puntos. Y en tu vida y en la mía, el tema de despreciar el señorío de Cristo es como rechazar un salvavidas en medio de un océano después de un naufragio. Por un lado, estás viendo el barco de tu vida. Cada quien tenemos nuestra vida, tienes un barco en tu vida. Y tus malas decisiones, todo lo que tú has hecho, tu pecado y todo lo has llevado a un punto en donde ese barco ya se está hundiendo. Y estás en un océano picadísimo, como dicen en mi tierra, movido el mar, ¿sí? El barco ya se está hundiendo, tú brincas del barco para salvarte, para que no te hundas con el barco, porque estás viendo que ya no puedes más, no puedes continuar, necesitas hacer algo. Y te tiras del barco y estás en un océano donde al principio, pues dices, yo fui nadador, ¿no? Fui un gran nadador y aparte aquí cerquita se ve la tierra. ¿Te ha pasado que a veces estás en el mar y piensas que están cerca las cosas, pero están lejísimos? Eso se llama ilusión óptica. Realmente están lejos. A veces las personas que están en el mar piensan que está cerca a un lugar, pero están lejísimos y empiezan a nadar y dicen, ay, sí voy a llegar. ¿Y qué pasa? Te empiezas a hundir más y más. Tus malas decisiones llevan a hundirte. Te empiezas a cansar. Y lamento informarte que si sigues así pataleando y manoteando, te vas a hundir. ¿Cuándo va a terminar eso? Muchos han levantado su mirada al cielo y han visto una luz y una mano que se mete dentro del mar. Cuando ya se están hundiendo. Y esa voz diciéndole, toma mi mano, ven conmigo. Ríndete a mi señorío. Ríndete a mi voluntad. Ríndete a mi señorío, soy yo. Y vivirás conmigo y serás mi siervo y serás mi hijo y yo seré tu Dios. Muchos decidieron tomar esa mano. Otros más dirán, acá debajo del océano se ve increíble. No hay sargazo. ¿Sí? Increíble. Y tengo unos gogles pro. Y se meten, acá se ve mejor, en el fondo nadie me ve, estoy en el fondo del mar, ¿no? Casi cantan la canción Bajo el Mar, ¿no? De la Sirenita. Aquí estoy, mejor, lo que no se dan cuenta que no pertenecen ahí. Y tarde que temprano se empiezan a ahogar. Deciden sumergirse más y más en esa azul turquesa que les está llamando con los corales y todo, pero se les acaba el oxígeno y se dan cuenta que no fue una buena decisión. Algunos ya iban para abajo y se dan cuenta de la mala decisión y salen de golpe y se descompensan. Y así medio moribundos el rey mete su mano y los saca otra vez. Otros aferraron esa mano
viven para la gloria de Dios. Otros más no se dan cuenta y se desmayan en el fondo y empiezan a hundirse. Y un día van a salir a flote, pero ya muertos. Hoy nos dice Jesús, familia, que aún en medio de la tempestad, de este mundo caído y perverso y corrupto, que aún en medio de esto, en medio de un naufragio, en sus brazos hay un lugar seguro para ti y tu familia. Pero tienes que responder a su señorío, al señorío de Cristo, rendirte a su señorío. ¿Cómo inicia esto? Es: Señor, tú tienes la razón, yo no. Tu palabra tiene la razón, yo no. Deja de pensar en ti mismo ya. Deja de pensar en tu autoestima. Hemos visto, hablo palabra que Dios me ha repetido, no hay autoestimas bajas, es orgullo hasta el tope. Deja de vivir para ti, ríndete a ese señorío, sin dudar. O puedes dudar también, Dios no está condenando eso. ¿Cuántos de aquí han dudado alguna vez en su vida, en su fe? ¿Cuántos han dudado? Hombre, puro Pablo, puro Saulo, ¿eh? Todos hemos dudado. Pero tu duda no le impidió a Dios meter la mano en ese mar embravecido y levantarte y decirte: te faltó fe, pero acá estás conmigo. Amén. Sin dudar, no como Pedro que dudó y se hundió, sino sin dudar, sin titubear, aferrarse al señorío de Dios, a su palabra en este mundo que cada día se está hundiendo más y más, como en los días de Noé y de Sodoma. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias por tu abrazo, por tu palabra, Señor, que cada día nos habla y nos muestra realmente en dónde estamos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a rendirnos cada día más y más a tu señorío. Nuestro corazón nos engaña muchas veces, por no decir que siempre. Y a veces seguimos aferrados a las mismas cosas y el miedo y la desconfianza nos hace querer tener el control de las cosas y tú nos muestras que no es así. Señor, aún en medio de este tema de falsos profetas, de falsos maestros, de que cada día las cosas están más complicadas allá afuera, el gobierno, todo, Señor. Aún así, tú sigues siendo rey por sobre todo, Señor. Tú sigues siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Y ayúdanos a creer esa verdad y a descansar en tu verdad, a descansar en tu palabra. Señor, gracias porque has tenido misericordia de nosotros, porque nos has guardado y nos has librado de todo mal, porque tu amor y tu cuidado están siempre con nosotros, aunque a veces dudamos, aunque a veces pensamos que ya se te salieron las cosas de control. Al final, tú estás ahí para nosotros. Señor, aumenta nuestra fe. Necesitamos, Señor, que nos aumentes nuestra fe. Nosotros no podemos solos. A veces el mar está muy embravecido y nos da miedo. Y ahí está tu mano nunca se ha movido. Podemos ver tu luz afuera del mar esperándonos y a veces no sacamos nuestra mano por miedo. Señor, lo único que tú nos pides es tomar esa decisión de agarrar tu mano y entregarnos a ti, Señor. Porque aunque los días se pongan como en el tiempo de Lot y de Noé, al final, el que reina y el que tiene el control sobre sus hijos, eres tú, Señor. Aumenta nuestra fe, llénanos con tu espíritu y bendícenos, Padre. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de Cristo Jesús.